Nuevo bloque de este BTV al día, se los adelanté antes de la pausa. Vamos a hablar de salud porque esta semana el gobierno hizo un anuncio bastante importante respecto a la política antitabaco. Según las autoridades, bueno, se retoman las políticas del primer gobierno del expresidente Tabaré Vázquez porque se derogaron dos reglamentos, dos decretos, mejor dicho, de la administración anterior y hubo modificaciones respecto a las prohibiciones antitabaco. Nuestra compañera Lucía Betancourt estuvo preparando un informe especial para explicar de qué tratan estas nuevas medidas. Las autoridades anunciaron que se deroga dos decretos del gobierno anterior, dos decretos, uno del año 2021 y otro del 2022. En particular hablamos del que flexibilizaba el uso de los cigarrillos electrónicos o los vapeadores y también el empaquetado neutro de cigarrillos. Porque según lo que señala este decreto, el 87/021, correspondiente al 2021, relativo al dispositivo de uso electrónico para fumar. En particular, ¿cuál es el impacto que conlleva esta derogación? Ninguna empresa, como dice allí en imagen, podrá importar, solicitar registro ni vender productos electrónicos de tabaco calentado. Se vuelve a blindar la normativa abarcando a todos los dispositivos electrónicos por igual en Uruguay y también no se hacen distinciones en la normativa de los de tabaco calentado respecto a los de vapeo de líquido. Esto teniendo en cuenta que se busca desestimular el consumo de tabaco, que hoy por hoy en adultos llega a un 20% aproximadamente, y también preocupa la baja percepción de riesgo que hay del tabaco y en particular de los cigarrillos o vapeadores. También el otro decreto es el 282/2022, referente al empaquetado y etiquetado de productos de tabaco, que conlleva esta derogación, que Uruguay, señala el gobierno, era el único país del mundo que luego de implementado el empaquetado neutro decidió flexibilizarlo. Esto referente a aquellos cajillas planas que se habló en su momento. Derogarlo implica que no se utilicen estrategias que hagan los paquetes o a su interior más atractivos o que induzcan a pensar que un producto es menos dañino que otro. Y allí se puntualiza, no se pueden agregar colores, logos o diseños en el interior y variedad de materiales en la caja en referente a estos productos que están a la venta, que hace muchos años ya cuando se va a comprar no están para la venta, para la vista al público, pero sí que hoy por hoy se siguen circulando a la venta al público. Hoy el presidente de la República hizo referencia a esto, encabezó esta conferencia acompañado por supuesto de las autoridades de salud pública y esto es lo que decía Yamandu Orsi en referencia a este tema. Lo que estamos haciendo es ni más ni menos que fortaleciendo una línea de trabajo, fortaleciendo una estrategia de acumulación que a lo largo de los años nos ha ubicado como país vanguardia en temas de salud vinculados concretamente al tema del tabaco. Sabemos que en esta acumulación que a lo largo de los años se va dando, a veces tenemos instancias donde se frena, donde se avanza, es un tema de decisiones políticas y de velocidades. Retomamos la senda y el rumbo que históricamente Uruguay en los últimos años había tenido. Entendimos a lo largo del tiempo, quienes no somos profesionales de la salud, que hay pasos en los que no se puede titubear, no se puede dudar, y la evidencia en los índices de afección a enfermedades respiratorias creo que ha sido más que clara. Además de la derogación de estos decretos, el gobierno anunció otras medidas, Lu. Sí, otras medidas que requieren o que apuntan sobre todo a la comunicación y llegar a los más jóvenes. Vamos a repasar a continuación, por ejemplo, la estrategia de concientización y sensibilización con campañas educativas, acciones educativas con equipos de salud, sobre todo también en centros educativos, el fortalecimiento de la fiscalización, que allí se retoma y refuerza la fiscalización a nivel interno y también en fronteras, y aquí es importante decir que muchas veces faltan los propios fiscalizadores en distintos lugares, el fortalecimiento y aplicación de las comisiones asesoras, esto es en el ámbito interinstitucional, con políticas de control de tabaco, datos en monitoreo y definición de políticas públicas, esto con el desarrollo de una encuesta mundial sobre tabaco en jóvenes en convenio con la ANEP, y la asistencia a usuarios, esto con una asistencia virtual desde salud pública en desarrollo con AGESIC para dejar de fumar, es decir, utilizar las herramientas que nos dispone la tecnología para incentivar o promover el acompañamiento a aquellos que deseen dejar de fumar. Más temprano pudimos hablar con uno de los voceros de la Alianza para las Enfermedades No Transmisibles Antitabaco, Diego Rodríguez, que desde hace muchos años viene abogando para que se refuercen estas medidas y destacó, por supuesto, esta derogación.
Derogar estos dos decretos es muy significativo. La sociedad civil incluso había hecho acciones legales contra los decretos y que nosotros habíamos basado en evidencia nuestra postura. Estas decisiones habían sido tomadas sin evidencia científica y, como dijo el expresidente Luis Lacalle Pou, porque se lo había solicitado una fábrica de chicle, ¿no? Eso que todos recordamos. Lo de la fábrica de chicle fue una forma irrisoria de admitir de que la industria tabacalera le había solicitado estos cambios. No solo se están infringiendo los temas que abarcan estos dos decretos que se están mencionando, sino que además se están vulnerando los espacios libres de humo. Hoy en día está pasando de que se están fumando en espacios cerrados, y no solo el tabaco tradicional. Los cigarrillos electrónicos. Los cigarrillos electrónicos, lo que se conoce también como vapeo o vapers, en realidad eso nunca estuvo permitido, y eso un poco la población se la confundió. En realidad nunca se permitieron, se venden, por lo tanto hay un contrabando también detrás, pero además se dio la sensación de que se puede fumar, o sea, al cigarrillo electrónico no lo abarca las políticas de tabaco, y en realidad sí, por lo tanto no se puede vapear en espacios cerrados. Este punto sin duda es que es muy importante. No se puede vapear en espacios cerrados. Está esa concepción, o se cree que se puede llegar a fumar porque lo que se cree que es vapor. Ese vapor también tiene sus tóxicos, y así lo explicaba la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, que alertaba que hay baja percepción de riesgo. Tiene un marketing fuertemente dirigido a adolescentes y a jóvenes, entonces para nosotros es un área que queremos trabajar en educación, en llegar con elementos claros en la comunicación. Y el decreto 282 del año 2022 también tenía un argumento que era utilizado por los fundamentos del decreto, que era el combate al contrabando y el comercio ilícito. Y en esto también quiero ser clara: no existe evidencia científica que las modificaciones incluidas en este decreto sean medidas efectivas para el combate al contrabando de productos de tabaco. Las medidas probadas para dicho fin se encuentran en el Protocolo para la Eliminación de Comercio Ilícito de Productos de Tabaco, que es la Ley 19.259, e incluye medidas de licenciamiento y trazabilidad que Uruguay no ha implementado aún y que incluyen modificaciones en este momento, y por eso estamos trabajando también con el Ministerio de Economía y Finanzas en esa línea de restablecer las recomendaciones del Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito. Las autoridades también repasaban hoy cifras de un relevamiento del año 2019, por ejemplo, en jóvenes en particular. ¿Qué sucede con el consumo? Allí se esboza que adolescentes de entre 13 a 15 años, el 11,5% ha fumado alguna vez, 9,7% corresponde a varones y 13,5% a mujeres. Y en cuanto a los cigarrillos electrónicos o vapeadores, el 9,9% de los adolescentes de entre 13 y 15 años también usaron cigarrillos electrónicos alguna vez en los últimos 30 días, de acuerdo a estos datos de un relevamiento del 2019. Además, vale recordar que en 2007, apenas un año después, o enseguida que Uruguay ya entró en esta política de control antitabaco, un especialista, un médico estadounidense, Richard Hart, dijo en entrevista con El Observador que solo 5 minutos de exposición pasiva al humo daña la aorta. Además, este mismo profesor, que es integrante de la clínica Mayo, indicó que los estudios indicaban que los jóvenes empiezan a fumar la marca que más invierte en publicidad. Por eso también se condice ya con esa entrevista de hace varios años atrás que hay evidencia de que la publicidad en las cajillas o las cajillas planas ayudarían en cierta medida o no a estas políticas anti-tabaco. Qué importancia también la educación, las campañas de concientización, porque es real que hay una baja percepción del riesgo. Incluso conozco casos de padres que le han comprado vapeadores a sus hijos y te dicen, no, pero es vapor. Y realmente no tienen idea que la realidad es que tendremos que esperar años a que se realicen estudios para ver el impacto real que genera en el organismo, ya que no hace tantos años que se utiliza este tipo de cigarrillos. Pero bueno, ¿qué implicancia puede tener esta derogación, Lu? Bien, sobre esto le consultábamos también a Diego Rodríguez, a quien recién escuchamos desde la Alianza de Enfermedades No Transmisibles, que recordaba que uno de los decretos ya no se logró ejecutar en su momento en el año 2022 porque ellos recurrieron ante la justicia y la justicia les dio la razón para que no se pueda entonces llevar adelante. Así lo explicaba el propio Rodríguez, las implicancias que pueden llegar a tener para los que consumen y quienes no.
En realidad, la cajilla, por ejemplo, no va a cambiar porque nunca se pudo aplicar el decreto por las acciones que hizo la sociedad civil en la justicia. La justicia lo que dijo fue, bueno, hasta que esto no se decida por el Tribunal de lo Contencioso, no se pueden aplicar. Entonces, la modificación de la cajilla nunca la pudo aplicar el gobierno anterior. Por lo tanto, la industria nunca pudo usarla tampoco. Y por otro lado, lo que es tabaco calentado, que fue el primer decreto, esa sí se podía aplicar, estaba vigente el decreto, pero la industria no lo utilizó. Y la industria no lo utilizó porque a Uruguay no le interesa, somos 3 millones y no le interesa el mercado. Lo que la industria hizo con eso fue hacer lobby a otros países, a presionar para que habilitaran también el tabaco calentado, porque lo estaba haciendo Uruguay, que era un país ejemplo. Y si Uruguay lo hacía, ¿cómo no lo iban a estar haciendo otros? Entonces, en realidad eso fue una estrategia para presionar a otros países más que para la venta interna. Y además también para confundir a la gente local de que se estaba habilitando todo cuando no era todo lo que se estaba habilitando. A tomar las precauciones del caso con el tema entonces del antitabaco y también de esto último que decía el entrevistado, el tema de los vapeadores, algo que se cree que se puede fumar en espacios cerrados, pero está prohibido en nuestro país. Vamos a hacer una nueva pausa, ustedes no se vayan que ya volvemos.